Vamos a recibir a uno de los escritores actuales más interesantes, Edgardo Javier Orsino, que ha escrito una novela muy interesante que me gustó mucho, El secreto del general, que edita Editorial Dunkel. Hola, Edgardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué decís? Bien, todo bien, todo bien. Ya esta tarde de lunes arrancando la semana. Ajá. Tengo en la mano el libro con una tapa que me ha gustado muchísimo, el diseño del general y el soldado. ¿Quién diseñó este dibujo? ¿Sabés? Hola. Hola, hola. Sí. ¿Me escuchabas bien? Sí, te perdí un poquito ahí lo último que dijiste, no llegué a escucharte. Que me encantó el diseño de la tapa del libro, El secreto del general, me parece maravilloso. Uy, qué bueno, muchísimas gracias. Sí. Sí, estuvimos trabajando mucho con respecto a lo que fue la tapa, el diseño, porque bueno, quería digamos, de una manera u otra mostrar un poco en lo que son los personajes, ¿no? Un poco de lo que hay adentro del libro, ¿no? Claro. Yo, Bernard Shaw, Edgardo, te diría, es un insulto de ser tan joven. Sos muy joven. No, para nada. No, tengo 32 igual, pero bueno, sí, es un poco, ¿no? Saliendo de la adolescencia. Bueno, escribiste una novela muy linda, muy interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho y a pesar de que puede poner incómodos a algunos, ¿no? Sí, ya anduvo haciendo ruido por ahí por las redes sociales. Ajá. Contame un poco, bueno, porque me gusta que los escritores cuenten su novela, ¿de qué se trata? Contame un poco. Sí, bueno, la novela, como ya te habrás dado cuenta, está basada, digamos, en soldados, ¿no? Que vivieron, los personajes son totalmente ficticios, ¿no? Pero bueno, vivieron en lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, en lo último del Virreinato del Río de la Plata. Cuenta la historia de dos soldados, que por un lado tenemos un jefe de ejército que se está poniendo al día, digamos, con lo que es las invasiones de los españoles en lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, montó un ejército y cae este soldado, un chico, prácticamente un adolescente de 18 años, que bueno, entra al ejército y poco a poco se va posicionando hasta llegar a ser el secretario del general, justamente. Paralelamente a lo que es la vida de ejército, ellos se van conociendo, tienen en principio una amistad y bueno, entre una cosa y otra terminan enredados en un romance que para la época era como una bomba de tiempo, tener un romance con esas características. Claro. Un romance, digamos, prohibido, ¿no es cierto?, para la época. Y un romance prohibido y sobre todo, ¿no?, catalogándolo de romance, porque por ahí si habláramos de una relación esporádica o algo que seguramente las hubo y más que romances, claro. Pero mantener una relación, un amorío en esa época tuve que averiguar bastante, ¿no? Y bueno, encontré que era bastante difícil, mucho más que ahora, que en estos tiempos que corren. Claro. A mí lo que me gustó muchísimo de tu historia, El secreto del general, estamos hablando con Edgardo Javier Orsino, por su libro que publica Editorial Dunkel, me gustó muchísimo lo bien que está escrito, con qué claridad y cómo lo va llevando rápidamente el libro, ¿no? O sea, no podés parar de leerlo, casi es adictivo. Y me conmovió mucho el amor que contás, ¿no? El cariño y sobre todo el respeto, ¿no? Que se da a partir de inclusive la relación militar, digamos, ¿no es cierto? Tal cual. Pero que también, Edgardo, lo marcás desde el amor, ¿no? Que me parece muy bello lo que escribís. Bueno, muchas gracias. Sí, era un poco, ¿no?, lo que quería contar en la historia, ¿no? Marcar, primero, bueno, porque no soy escritor, digamos, si bien escribí varias cosas, otras novelas y cuentos, no, esto es como que lo tomé con un poco más de seriedad, por decirlo, porque lo quise publicar y compartir, y quise tratar de expresar, o sea, de mostrar un poco más el clima y demás, como me han dicho, con versos claros y no ser tan engorroso a la hora de escribir, y que cualquier persona que lo lea lo pueda entender y que, bueno, que le genere por ahí
ahí como me decís vos, transmitir un poco lo que es el sentimiento, y bueno, y habrá gente a la que no le habrá gustado, que de hecho ya tuve algunos comentarios, pero bueno, eso, digamos, va a haber gente a la que le guste y gente a la que no, pero lo importante es llegar, ¿no?, con el mensaje de concientización para todos, en realidad. Claro, lo que pasa es que por ahí a los que no les gusta también uno no puede dejar de ver cierta osadía, ¿no?, cierta provocación también, ¿viste? Que eso está buenísimo. Y sí, es un poco polémico resultó todo, pero bueno, es ficción, no va más allá de lo que es la ficción, y cuando uno escribe o hace ficción tiene la libertad de volar alto y bueno, y traspasar los límites, por decirlo de alguna manera. Claro. Edgardo, recién dijiste yo no soy escritor, ¿o me pareció escuchar mal? Sí, no me considero escritor porque bueno, yo esto es lo primero que lancé, me considero el autor de la historia, pero yo soy un humilde docente nada más, y bueno, quería compartir un poco, como te decía, esta historia que me resultó linda, y también a las personas, al entorno más íntimo con el que fui probando, dándoles a conocer un poco la historia cuando todavía estaban en proceso, tuvo aceptación, y bueno, por eso digo, no me considero escritor, soy un simple docente nada más. Estás en abril de 1812, en algún momento, donde empezás a relatar sobre lo que hacían los españoles, ¿no? Violaban, mataban y destruían todo aquello que encontraban a su paso. También hay un registro histórico muy, muy interesante, ¿no?, que uno se siente identificado porque reconoce todos esos tiempos, ¿no? Muy histórico, eso me encantó. Estudiaste, digamos, investigaste, cómo fue apareciendo el entorno histórico, que de por sí ya está en la novela, pero ¿cómo fuiste redondeando todo ese entorno histórico? Sí, quise poner, digamos, un poco de énfasis en lo que era la historia. Por ahí por momentos hay datos muy concretos, y por otros datos quizás los pude agregar yo, pero quería que tenga un poco de peso en la historia, ¿no? De decir, bueno, que el que lea sienta como que pudo haber sido cierto todo eso que está leyendo, ¿no? Entonces por eso le di como un escenario más real, y me pareció buena la época del virreinato, lo último, como te decía, lo último del virreinato, que fue en la última, la primera década, mejor dicho, el año 1800. Entonces por eso me situé ahí. Además, bueno, que me gusta justamente esa parte de la historia argentina, es una de las que más me apasiona, y entonces tenía como más herramientas al momento de jugar con los tiempos y con los escenarios, como te mencionaba anteriormente. Claro. Edgardo, prácticamente es muy cinematográfica tu novela. Y me gusta mucho el cine, me gusta más el cine que la literatura, o sea, tengo más herramientas para hacer cine que para escribir un libro por ahí, pero sí, me voy más para ese lado. Claro, las imágenes son muy potentes del libro. Hay inclusive mucha pericia en el relato de las batallas, ¿no? Sí. Que son realmente fuertes, conmovedores eso. Sí, justamente, bueno, uno de los próceres que yo más admiro es justamente el general San Martín, y me pareció muy apasionante la parte de las batallas que él tuvo que enfrentar, como para darle un poco al personaje justamente de general, darle un poco de peso sobre lo que era la carrera militar que él tenía y estar frente a un ejército. Entonces me pareció bueno, quizás con la admiración que yo siento, ¿no?, y con todo el respeto, ponerle esos atributos a este personaje que es un personaje de ficción, ¿no? Entonces quería ponerle algo más creíble, ¿no? Lo que manejás también muy interesante, que hace rico el libro, es el tema del miedo que ellos tienen, ¿no?, ante esta relación prohibida, entre comillas, cómo manejan el secreto, cómo ellos, sobre todo el joven, empieza a sentir cosas nuevas, ¿no? Y esto que queda plasmado, no es malo esto, pero sí es malo, tenemos que estar con cuidado, ¿no? Claro. Todo eso está muy bien contado. Claro, está
contado, yo siempre digo que Marcos Montenegro es como un pionero para la época, porque claro, un muchachito de 18 años en esa época ya se consideraba un adulto, y sin embargo él tiene o muestra como cierta frescura, y que por ahí sería más parecido a lo que es un joven de hoy en día, ¿no? Más incoherente. claro. Entonces, por ese lado, digamos, lo quise como marcar un poco como pionero en la forma de ser, como transgresor y demás. Y por otro lado tenía la cautela del general, que ya era un hombre de 30 y pico de años, entonces era como que era más cauteloso y decía, bueno, vamos con cuidado, nos puede pasar esto y esto, y de ahí surgen los planteos de que qué nos podría pasar si nos encontraran. Entonces hablan de una especie de ejecución, Sí. y por otro lado el general le cuenta, le dice que él le dice, yo vi cómo ejecutaban a 2 hombres en España o en Francia, creo que cito, por haberlos encontrado en una situación similar a la nuestra, y le dice, créame que temo más por el modo, por la forma en que nos puedan ejecutar, que por la ejecución misma. Claro, Entonces, sí. bueno, ahí está un poco el tema del miedo, que yo lo marco en un momento, es atreverse a hacer, puede marcar la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Claro, la persecución, ¿no?, que habla San Martín en un momento y de lo que podría llegar a pasarle al joven, ¿no? La protección que le da inclusive, ¿viste? Eso está muy bien. Sí, igualmente te aclaro, el general no es el general San Martín, sí, es un general que está en la historia, que Sí, es sí, el claro. personaje, pero no es el general San Martín. Claro, Y bueno, repito, o sea, me basé en hechos Claro. de la historia, de la vida de San Martín como militar, como para poder darle un poco de peso al personaje. Claro. Y bueno, y después sí, Montenegro, el soldado, es un loco de la guerra que bueno, que no le importa nada, y que por otro lado quiere como hacerle caso a los sentimientos y seguir para adelante sin tener en cuenta por ahí las consecuencias. Claro. No podemos dejar de ser quienes somos, dice en algún momento uno de los personajes, ¿no? Tal cual. ¿Cómo le aplicás esta frase? Y mira, por el lado de, básicamente lo que te decía, es por el lado de todo lo que hicieron, ¿no? Ahí estamos mostrando que son tipos que se están enfrentando ante ejércitos que los duplican en cantidad de hombres. Las batallas, ellos luchaban con sable y con lanza nada más, y los otros venían con armas de fuego. Entonces liberaron un país, le dieron la independencia prácticamente a un país, y sin embargo ellos tenían la otra parte, digamos, que no les quita ser quienes fueron, ¿no? Si hubieran existido, no les quita ser quienes fueron, pero tienen la parte de humano, ¿no? De hombre, que fue una lucha continua, ¿no? En aquel entonces. Claro. El general en un momento dice que muchas veces preferí comer en la cocina con los sirvientes y no con ellos en el comedor. Eso les molesta. Hablaba de la familia, de la mujer, que tienen una ascendencia, digamos, rica o burguesa, y él prefiere comer con los sirvientes, ¿no? Claro, ahí muestra un poco la humildad con la que él se manejaba, ¿no? Que por un lado, bueno, contaba eso en su casa, en su hogar, que él era como que sentía desprecio por parte de los suegros, Uh-huh. que se oponían de alguna manera a la relación que él tuvo con esa chica de la alta sociedad, ¿no? Como para poder formar o armar una máscara, Uh-huh. ¿no? Ante los ojos de los demás, que era un casamiento prácticamente arreglado. Claro. Claro. Bueno, muestra eso, también en otro momento muestra que come, siendo un general, un jefe de ejército, come con los soldados. Uh-huh. También habla en un momento del tema de la comida, que lo invita a comer a Montenegro en la tienda de él, y Montenegro se queda como sorprendido porque pensó que iba a comer otra cosa, carne, pollo, y sin embargo le estaba dando un guiso de lo mismo que estaban comiendo los soldados afuera. Uh-huh. Uh-huh. Arrancás en el principio de la novela en Francia. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y después rebobinás para atrás y empezás a contar la historia. Un recurso que no es nuevo, por supuesto, en la literatura, pero que está muy, muy bien armado, ¿eh? Sí,
Sí, sí, mira, lo loco de todo esto es, yo a la hora de escribir tengo una manera muy particular, como te decía, no soy escritor, entonces por ahí hay ciertas técnicas que no las manejo, o las manejo como si estuviera dirigiendo una película, como te decía, me apasiona mucho más el cine, Sí. y bueno, yo empiezo siempre escribiendo los finales de las historias, por lo general empiezo de atrás para adelante, y bueno, esto era lo que vos hoy por hoy tenés como principio del libro, o de la historia mejor dicho, iba a ser el final, y sin embargo terminó siendo el principio que me dio pie para seguir escribiendo qué pasó, por qué llegaron, cómo llegaron a esto, ¿no? A esta instancia. Claro, claro. Edgardo, yo te felicito, realmente me parece un libro muy, pero muy, muy bueno, y te sugiero que trates de presentar el proyecto o se lo comentes a directores de cine, porque realmente, o no sé si vos querés filmarla, pero me parece que es cine en estado puro también, y que no tendrías que dejar de desaprovechar esa oportunidad, ¿eh? No, estaría bueno, ojalá sería un sueño, más que un sueño hecho realidad, ¿no? Poder ver algo que empezó como un libro, ¿no? Terminar de verlo en una pantalla o en un teatro, la verdad que sería muy bueno, pero bueno, falta efectivo para eso, así que bueno, hay que vender libros primero, pero estaría muy bueno sí verlo en la pantalla. Hablando de cine, ¿cuáles son tus directores que seguís? ¿Cuál es el cine que más te gusta? Mira, a mí más me gusta por el lado también de lo romántico, uno que me encanta cómo trabaja o cómo genera el clima, ¿no? En las películas es James Cameron, que lo recordamos o lo conocemos más por la película Titanic, la taquillera película de Titanic, y yo siempre marco eso porque es una de las películas que más me gustó y con la que más me siento identificado, y a la hora de si yo tuviera que hacer una película la haría muy parecida porque genera mucho impacto visual, ¿no? Los actores dicen mucho sin hablar. Sí, sí, sí. ¿Y de acá? Y de acá, y tengo unos cuantos también, no quisiera nombrar a ninguno específicamente porque tenemos películas muy buenas, pero sí, tengo un listado bastante amplio acá en Argentina. ¿Cuáles son tus libros, tus autores favoritos? ¿Cómo llegó la literatura a tu vida, Edgardo? Mira, yo básicamente lo que leía, o sea, cuando tenía tiempo de leer, por ejemplo, ¿no? De leer como pasatiempo, me gustaba, por ejemplo, García Hamilton, Esther de Miguel, por ejemplo, Andrea Bonelli también, y bueno, me gusta más por ese lado, ¿no? La novela histórica, entonces es como que hice énfasis en eso, ¿no? En algo que me resultaba familiar. ¿Cine histórico has visto? Sí. Sí, he visto. He visto muchas películas que bueno que me han gustado, otras más para el lado de lo bélico, y sí, justamente es algo de lo que me gusta, que me apasiona. Bueno, Edgardo, vamos a recomendar tu libro. Desde ya te digo, muy bueno. Ya lo hemos puesto en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram. Te estamos haciendo bastante publicidad, y bueno, después voy a escribir una crítica, un comentario. Me ha gustado mucho. No he leído tus 2 libros anteriores, que tenés 2 novelas inéditas. Sí, hay que darle un poquito más de forma y también, digamos, para animarme a publicarlas. Están ahí guardaditas todavía, ahí guardaditas todavía, no se conocen. ¿Y 20 cuentos? Y 20 cuentos, sí, quizás un poquito más, pero no me animé a decir un número más alto, pero cuentos tengo bastantes, sí. Bueno, adelante, escritor, entonces. Bueno, muchas gracias. A seguir escribiendo, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Bueno, desde la página recomendamos El secreto del general, de Edgardo Javier Orsino, que edita Editorial Dunkel. Un aplauso para Edgardo. Gracias, Edgardo.